¿Cómo estás, Avencia? Un saludo para Full Ritmo. Yo feliz, a ti te veo cada vez más peladito, no sé qué pasa contigo, ¿cuál es tu problema? Un beso inmenso para nuestros amigos del programa Full Ritmo. No se olviden, el domingo los espero en el Yaguartoro de Puente Piedra para poder pasarla juntos en este mi 18 aniversario. Julián, tienes que dar un abrazo inmenso desde aquí para la gente de Arequipa y todo el sur del Perú. De todo el mundo, porque esta página la ve todo el mundo, Avencia. Avencia, ahora he visto un menú muy destacado, de menú de artistas. Sopa, segundo, postre, especialmente el postre, que se llama mesa. ¿Qué tal? Bien, de verdad que sí, contenta, ya lista a todo para solamente subir al escenario, feliz de poder cumplir mis 18 años, mi mayoría de edad, como dice todo el mundo. Con una figurita radiante, ¿no? Porque... Sí, ¿no? Sí, más o menos. Sí. Es que me tienen de hambre, es un problema también. De aquí a allá, correr todos los días, pero no creo que toda persona tiene derecho de mantenerse y estar bien con uno mismo. Feliz por todo, un beso, abrazo para todo el Perú. Estamos lanzando nuestra nueva producción, todos tenemos derecho de amar. Estamos lanzando al mercado una nueva producción, Avencia, tu revista. Y al pastor de Chancho, un beso para Edwin Sierra. Pero Avencia, mucha gente se pregunta que vuelvas con las parranditas, ¿no? ¿Hasta ahora ya no grabas las parranditas o me equivoco? Porque sí, yo pienso que fue una etapa, pero fue una etapa muy fructífera en tu carrera con las parranditas. Estamos haciendo un ritmo mucho más... folclore más pícaro, más picante, más alegre, full ritmo. Estamos combinando, poniendo instrumentos variados, cosa que la música sea mucho más bailable, algo distinto a lo que se hizo anteriormente. La parranda sí es... no podemos dejar de lado las parrandas. No, las parrandas es algo que marcó y siempre quedará por siempre. Sí, pues, estamos haciendo un trabajo nuevo en esta nueva producción. Estoy segura de que va a gustar. ¿Instrumentos nuevos te refieres a teclados? No, estamos poniendo otro tipo de instrumentos, otro tipo de toques, redobleos, algo moderno. Vamos a esperar a lanzar el mercado y estoy segura de que va a gustar mucho. Porque yo soy testigo que en el sur Avencia pega enormemente, que la gente se engancha con tu música, porque muchas veces cuando uno está en Lima dice, no, está triunfando en el sur, pero es mentira, ¿no? Hay artistas, vengo de Puno, vengo de Arequipa, pero es mentira, ¿no? En tu caso es diferente, porque yo te veo en el sur con 10.000 personas, con 15.000 personas, y hay gente incrédula también, ¿no? En realidad, Julián, el artista... Mucha maleta hay acá también, ¿no? Hace, o la música que hagamos, cualquier género, el verdadero artista recorre el Perú entero, no solamente sur, no solamente norte, sino el Perú entero. Y creo que para poder para poder llegar a tener ese éxito es de todos los días de lucha constante, no es de un día, eso es de día tras día, tras pie, sobre tras pie. Hay que tratar de hacer algo en la vida, eso es importante. Las quiero mucho, muchas felicidades para todos mis compañeros artistas. Y este domingo estamos contigo, Avencia, y que sean todos los éxitos. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.